Hola mis queridos estudiantes del grado sexto, espero que se encuentren muy bien. Aprovecho este espacio para hacerles una breve explicación en torno a lo que se ha hablado sobre Biblia. Precisamente porque algunos tal vez no lo tienen, no lo copiaron claramente en el cuaderno que ya se había explicado. En el caso particular de grado sexto, a ellos se les recogió el cuaderno el viernes, el lunes ellos no fueron por mandato de la alcaldía, y ya el martes pues los muchachos no volvieron, es decir, los cuadernos no hubo forma de hacérselos llegar. Entonces parto de dos cosas. Lo primero, hacer mención que el examen sale de lo que está en la guía y eso es fundamental. Sin embargo, hay otra información adicional que yo les expliqué a los muchachos, que lo que va a hacer aquí es como un recuento que les va a servir también para el examen y que es importante que ustedes también lo tengan claro a la hora de contestar cada una de las preguntas. Entonces, partimos diciendo qué es la Biblia. Pues la Biblia básicamente pues, es la recopilación de acontecimientos o vivencias del pueblo de Israel, de donde pues, precisamente está desde la creación hasta pues prácticamente podemos decir nuestros tiempos, ¿sí? Pero más específicamente en torno a lo que fue la vida de Jesús y a los inicios de la iglesia, que ambos como tal hacen parte del pueblo de Israel. Es decir, cuando hablamos del pueblo de Israel nos hacemos específicamente a todo lo que hay en la Sagrada Escritura, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, ¿sí? Porque todo reúne lo que fue el pueblo de Israel y eso es fundamental. Allí están las vivencias, están las profecías que se dieron, está lo bueno, lo malo que le pasó al pueblo, en fin. Es como una manera sencilla de sintetizar esto. Aclarar que la Biblia pues se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo está hecho de 46, esta estructura de 46 libros, el Nuevo 27 libros, para un total de 73 libros, ¿listo? Ya la edición interna, pues aquí en la imagen está, pero pues no es necesario entrar en detalle. Algo que es fundamental es cómo ubicar las citas bíblicas, ¿listo? Y para ubicar las citas bíblicas, pues para eso he preparado esta pequeña información que espero les sirva bastante a ustedes. ¿En qué consiste esto? Pues que aparece ese pasaje bíblico que bien se puede leer como Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 8, capítulo 6, versículo del 3 al 5 y versículo 8. ¿Qué es eso? Para que pronto lo entendamos. Entonces, el número 1, donde ustedes ven de pronto el cursor que está acá, no sé si lo logran ver, el número 1, hace referencia al libro que se debe buscar. En este caso es el primer libro de Corintios, que aparece la abreviatura. Siempre el número que está antes de la coma indica el capítulo, como pasa aquí en el 6, está antes de la coma, indica el capítulo. Entonces me quedo aquí en el 2. El 2 está antes de la coma, indica el capítulo como tal. 1.8 quiere decir que inicia en el versículo 8 y va, inicia el versículo 1 y va hasta el versículo 8. Pero son versículos, son los números más pequeños de la Biblia, a diferencia de los capítulos, que es el número más grande que uno encuentra en los textos. Estos versículos, cuando aparece el guión, quiere decir, yo empiezo a leer el versículo 1, leo el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta llegar al 8. Si encuentro un punto y coma, quiere decir que ya no sigo hablando de los versículos, sino que ya salto de capítulo, es decir, ya no me quedo en el capítulo 2, sino que voy a buscar el número grande que es el 6. Y en ese capítulo 6 voy a buscar el versículo del 3 al 5, el versículo 3, 4 y 5, ¿listo? Es súper importante que tengan clara esta información que yo también les puse a ustedes acá. Pero me encuentro un punto, y ese punto es el 8. ¿Qué indica el punto? El punto es un salto de versículo. Es decir, leo el versículo 3, 4, 5, y luego paso y leo el versículo 8. Ya no leería ni el versículo 6 ni 7, sino que automáticamente paso a leer el versículo 8. ¿Listo? Y otro ejemplo sería el que aparece aquí, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 y siguientes. ¿Qué es entonces? Pues el capítulo 8 del libro de Mateo, voy y leo ese capítulo, busco el versículo 5 y las SS indican siguientes. ¿Qué es siguientes? Que yo continúo leyendo hasta terminar la idea o el mensaje al cual se hace alusión. Entonces, si por ejemplo en el versículo 5 me empieza hablando de la multiplicación de los panes y por allá en el versículo 10 me cambia y me empieza a hablar de la resurrección, y dice, uy, aquí como que ya cambió de tema. Entonces, yo paro ahí, ¿sí?
Cuando aparecen SS es porque pues sigo leyendo hasta donde termine la idea que me han pedido leer como tal, ¿listo? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan claro eso. Otro ejemplo acá, el libro de San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 30 al 32, leo versículo 30, 31, 32. El resto de la información que necesitan para el examen acumulativo es el que ustedes ya encuentran básicamente en la guía. Entonces es importante que ustedes hagan un repaso en la guía frente a la información que allí está, frente a lo que se pudo visualizar, a las actividades que también tuvieron que presentar, para que puedan ahondar un poco más. La necesidad de enviarles este pequeño video era hasta como esta pequeña parte que no está en la guía, que fue algo adicional que se les dio a los muchachos y que es importante que tengan en cuenta, ¿listo? Espero que estén muy bien. Recuerden que para contestar el examen acumulativo deben tener una Biblia a la mano, para que por favor no esperen a última hora para buscarla. Si no tienen Biblia, pues al menos busquen por internet una Biblia, no sé, para que la puedan tener allí, porque sí es necesario y siempre ha sido necesario en el colegio. ¿Listo? Un abrazo, que Dios los bendiga.